amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Como pasaron este fin de semana, arrancamos una semana que de alguna forma, no digo, solemos titular, ustedes ya saben, las semanas, y en el blog de La Máquina de Pensar, de Andrés Capelán, tituló esta semana como Semana Complicada. ¿Por qué? Porque en principio va a haber una interpelación al ministro del Interior el jueves, hoy hubo otra al ministro de Relaciones Exteriores, y ustedes saben que aquí en La Máquina de Pensar, aquí en Radio Uruguay, bueno, Radio Uruguay transmite estas interpelaciones que se sabe cuándo comienzan, pero no se sabe cuándo culminan, y generalmente, bueno, nos toma a nosotros en el horario de los programas quedan previstos pero no se hacen. En este caso fue breve, fue realmente breve, en parte porque digo, el Parlamento todavía no está trabajando a full, y empezó tarde, empezó a las 15 horas, y nada, hoy tenemos este programa. El jueves ocurrirá algo similar, supongo yo, esperemos que haya programa, así podamos planificarlo, pero seguimos con la tónica que veníamos desarrollando acá en enero y en febrero, ahora comienza febrero, de no le dedicamos una semana a algo en especial, sino que son más bien surtidas. La semana pasada, el miércoles, nos despertó con una noticia no por esperada, bastante mala, digamos, se fue Fucho Musitelli, falleció nuestro amigo, cineasta, escritor, Ferruccio. Ustedes ya lo conocen porque vino varias veces a La Máquina de Pensar, y sobre todo porque había una gran amistad con Musitelli. Musitelli era alguien muy, pero muy querido, y con él compartimos muchos. Incluso éramos vecinos, cerca ahí del barrio de Millán y Rafo, y entonces hasta paseábamos el perro juntos. Para mí fue notable estar durante todos estos años. Yo lo conocía Fucho Musitelli, lo conocí en el 89, 90 como docente de Ciencias de la Comunicación. Yo cursaba Ciencias de la Comunicación, y Fucho tenía a su cargo el taller de imagen. Obviamente tenía que ver con su pasado como cineasta y como pionero del cine y del documental uruguayo. Ahí lo conocimos, me acuerdo que era alguien que llamaba mucho la atención por su forma de hablar, muy particular. Se tomaba mucho tiempo para desarrollar un tema, y parecía, cuando estaba hablando, si uno no tenía mucha paciencia, parecía que estaba estaba teniendo una digresión, o estaba incluso divagando, parecía, pero todo eso, si uno lo esperaba, tenía que ver con el tema en sí que quería tratar. Y en general eso se ve también en los cuentos. En su libro de cuentos, se editó un libro de cuentos el año pasado llamado Imágenes en la maleta, editado por Trilce. La edición se agotó. Eso prueba no solamente de la calidad del libro de Fucho Musitelli, sino también del tremendo cariño que cosechaba en toda la sociedad uruguaya, en todos los estamentos. Era muy querido en el teatro, en el cine, obviamente en la Casa de los Escritores del Uruguay, entre los escritores. Era alguien en Ciencias de la Comunicación, como ya he dicho, también le hicimos un homenaje. Estuvimos ahí organizándolo con Fernando da Rosa y con Gabriel Kaplun, el director de Ciencias de la Comunicación. El año pasado estuvo muy bien. Hubo imágenes de ese homenaje en el Canal 5 para dar la noticia del fallecimiento de Fucho. Fucho pasó por aquí, y serían innumerables las anécdotas que tenemos para contar. Era alguien, por ejemplo, voy a contar una nada más. Fucho en su momento, aparte de dedicarse al cine, aparte de dedicarse a las documentales y a muchas otras cosas, en un momento le gustaba mucho el tema mecánico, toda la parte manual. Hacía maletas a medida para cámaras, esas maletas que uno ve para llevar las cámaras o para llevar las luces, que son muy caras en el cine. En otro momento de su vida me contaba que se dedicó a comprar jeeps, los Land Rover. Se leyó todo el manual, era como una guía telefónica, dice él, y él se aprendió todo cómo funcionaba un jeep. Y me contó que en los 50, 60 llegó a tener hasta en su casa, frente a su casa, 8 jeeps, porque los compraba, los arreglaba y los vendía. Y cuento esto porque me dio un dato muy curioso, que viendo años después una película que se llama Expiación, Atonement,
que es con Vanessa Redgrave, con James McAvoy y con Keira Knightley. No sé si la conocen. Expiación está basada en una novela de Ian McEwan. Bueno, esa novela en un momento habla de la Segunda Guerra Mundial y habla de la derrota de los ingleses en Dunkerque, y hay unas grandes escenas donde están más de 200.000 soldados ingleses derrotados, esperando para evacuar y para ir a cruzar el Canal de la Mancha y ir a Inglaterra. Y se ve en una parte, mientras ellos están hablando, bueno, se ven las máquinas, se ven una larga hilera de jeeps, de estos jeeps que arreglaba Fuccio Musitelli, y se ve un soldado con una maza, con un martillo, golpeando cada uno de los frentes de los jeeps. Obviamente en la película no dan ningún dato, pero uno sabe, si uno era amigo de Fuccio me decía que cuando uno ve un jeep no recuerda, olvida que eso es un arma de guerra. El jeep, el Land Rover, está hecho para la Segunda Guerra Mundial, para la guerra, y estaba hecho el motor de manera tal, me contaba Fuccio, que tenía una fisura incorporada. Si uno lo golpeaba con un martillo en el frente, se partía el motor, de manera tal que no quedara para los enemigos, para los nazis, como ocurría aquí. Simplemente estos son datos que me vienen a la memoria y que tienen que ver con esa riqueza que fue conocer a Musitelli. Simplemente desde aquí mandamos un salve a Fuccio Musitelli y los invitamos a oír este fragmento, esta conversación. Obviamente tuvimos muchas conversaciones, algunas, muy poquitas, fueron grabadas aquí en Radio Uruguay. Vamos a escuchar solo un fragmento cuando hablamos de un escritor que a él le gustaba mucho, Skinner Caldwell, de una novela, El Camino del Tabaco, que originó una película de John Ford, un director que fue el que decidió a Fuccio Musitelli dedicarse al cine y dedicar su vida a enseñar cine. Escuchámonos. Fuccio Musitelli, ¿cómo le va? Es un cineasta, ustedes ya lo conocen, documentalista, un escritor, aunque no ha editado, pero tiene mucho escrito, y sobre todo alguien que creo que fue de las primeras personas que me hablaste de Erskine Caldwell, de Erskine Caldwell, no sé cómo se dice bien, o Erskine Caldwell. En fin, vos me dijiste Erskine Caldwell y yo lo repito. Pero sobre todo me hablaste más que nada como escritor, me dijiste, yo lo vi cuando pasó por acá, por Montevideo. Bien, es verdad. Yo lo llamo Erskine Caldwell porque yo lo leo como si fuese escrito en español, así que me resulta así, Erskine Caldwell. Y resulta que han pasado muchos años, de todos modos, una figura como la de él, pero no por la presencia de él, por las películas de él. En realidad yo recuerdo solo una película, que es El Camino del Tabaco. Tabaco Road. Eso es. Aquí la conocimos como El Camino del Tabaco. En Montevideo, en aquella época, estoy hablando de los años 1942, 43, 44, la 20th Century Fox, que era la productora de las películas, la mayor parte de las películas de John Ford, tenía una oficina en la calle G entre Colonia y Mercedes, donde ponían en dos vitrinas las fotografías de las películas que iban a estrenar o que ya estaban en las salas de estreno. Y yo para esa época había descubierto que atrás de las figuras de los protagonistas, que eran fundamentales para nosotros, para los chiquilines, yo tenía 12, 13, 14 años, eran los realizadores. No me acuerdo cómo era. Es verdad que había un personaje que hablaba mucho, era un gran locutor, mucho crítico de cine, Arturo Despuey. En el Sodre yo escuchaba casi todas las noches que podía a Mondino. Mondino era un musicólogo que presentaba a un músico y después oíamos a Beethoven, a Mendelssohn, a Haydn, todas las noches. Era fabuloso.
A veces oí que se le criticaba a él, pero me parece que fue una persona muy importante por muchos años. Bueno, volvamos a Erskine Caldwell. Yo iba casi todas las veces que podía. Yo era mandadero. Andaba por la ciudad de Montevideo con un abono de los tranvías que se pagaba 6 pesos con 13 por mes, y tenía derecho a andar en todos los tranvías de Montevideo. Los tranvías, hay que aclarar, era propiedad de una sociedad inglesa. Todavía no había terminado la guerra. Estoy hablando de cuando todavía estaba la guerra en marcha. Entonces pasaba por la calle así y veía en la cartelera las películas que se iban a estrenar en algún cine de Montevideo. Todavía no estaba el Trocadero. Y yo difícilmente hubiese llegado a las salas de estreno, pero cuando llegaba a los barrios yo acudía a ver las películas que había estudiado en las vitrinas de la 20th Century Fox. Bueno, me acuerdo perfectamente que descubrí, yo ya ves, seguía las películas de John Ford, y como esa película estaba anunciada y dirigida por John Ford, dije no voy a dejar de verla. No trabajaba Henry Fonda, que era uno de los actores de más fama, de más prestigio, por lo menos en la prensa se veían siempre las fotos de él. Entonces de todos modos me atrajo el tema. Vi las fotografías en la cartelera esa, y apenas pude fui a ver la película, y la película es terriblemente buena. Es una película realmente no trascendió tanto como otras películas de John Ford, pero es muy buena. De pronto para algún público de aquella época puede haber resultado mejor. Bueno, no importa. El hecho es que yo era adicto a presenciar funciones de teatro, ensayos, el Teatro del Pueblo. El Galpón todavía no existía, y el Teatro del Pueblo estaba en un sótano donde ahora está el Teatro Circular, en la calle Rondó. Y a la vuelta está el Ateneo Popular. Y en esa misma manzana, pero por la calle Cuareim, había, y existe todavía seguramente, un sótano donde por una puerta se llegaba a una especie de carpintería, y por la otra a un salón que lo alquilaron una asociación de intelectuales, artistas, periodistas. Exactamente, la asociación esa se llamaba AIAPE. Si deletreamos las siglas, A por artistas, intelectuales, Agrupación de intelectuales, artistas, periodistas y escritores. Eso era AIAPE. Y yo no sé cómo es que yo tenía acceso ahí. Era por el teatro, porque había gente, actores que iban ahí, y yo acudía también ahí. Yo ayudaba un poco al Teatro del Pueblo en resolver alguna escenografía. Yo trabajaba con un pintor ya para esa época, y me desempeñaba bastante bien con eso del dibujo y la pintura. Así que yo estaba entreverado con todo eso. Y ahí conocí una cantidad de personajes de nuestra cultura que en aquel tiempo todavía no eran muy renombrados, pero después lo fueron. Ahí iba Gonzalito, que es un escultor que hizo un monumento de Artigas muy importante, y también una niñita que está en el Parque Rodó con una paloma. Gonzalito, ahí iba Rosita Bafico, una actriz que se destacó en el Galpón, una gran actriz ya fallecida. Roberto Fontana, un dibujante fabuloso que era Peloduro, Frangella, que era un fotógrafo
Alba Roballo también iba, ¿no? No, a Alba Roballo yo no la conocía. Y casi seguro que estaba. Juvenal Ortiz Aralegui eran gente. Yo no me di cuenta. Me di cuenta de los que yo hice notorios en mi fábula. De algunos personajes los perdí. Me acuerdo de una persona importante que era un abogado que se llamaba... Bueno, me va a llegar. Bueno, y ahí en esa asociación, AYAPE, anunciaron una noche que en breve iba a llegar Erskine Caldwell. Y casi nadie había visto la película El Camino del Tabaco, pero yo sí la había visto seguramente 2 veces, si no digo más, porque podía ser que lo hubiese visto más de una vez, pero 2 veces la vi. Y yo les conté a muchos a mi hermano, por ejemplo, dije, y nadie se había percatado de que era una película y no sé si mi prédica sirvió para algo, pero yo no me perdí de ir a conocerlo a este señor, Erskine Caldwell, el autor del libro en el que se basó la película que realizó John Ford. Los actores no fueron para mí muy notorios. Había un muchacho que se llamaba Dana Andrews, con el tiempo se hizo más popular, una actriz muy hermosa que se llama Janet Tierney, que actuó en una película con Glenn Ford, creo que se llamaba, de pronto para los jóvenes digo ese nombre, Glenn Ford, nadie sabe quién es, pero fue un actor muy conocido y trabajó en una película llamada Gilda con Rita Hayworth. Bueno, esta chica Jenna Tierney es protagonista, tiene un papel no muy grande, pero era muy linda, era una figura de una belleza extraordinaria. Y el personaje que hace es un personaje secundario, pero muy misterioso para mí. Yo en estos días voy a rever de nuevo esa película y a estudiar de nuevo las particularidades de esa actuación, porque con la facilidad ahora que tenemos de los disquetes y de el internet y bajar películas viejas, podemos tener acceso a esas películas, y además hay gente apasionada por el cine. Enfrente a mí tengo a uno de ellos, Pablo Silva, así que nos deleitamos hablando de películas antiguas también. Muy bien, Fucho Musiteri, ¿y lo viste, Erskine Caldwell? ¿Lo viste? ¿Lo escuchaste por lo menos hablar en inglés? ¿Lo viste? Very well, sí, hablaba, chaposeaba un poco de español y hablaba más que nada en inglés, pero sí tuve el placer de sentirlo, de estar presente a él y decirle alguna cosa en español. Le hablé, pero él me dijo que sí, pero no sé si me entendía lo que yo le decía. Eran elogios de la película que él había visto, que yo había visto. El Tobacco Road. Un detalle de la biografía de Caldwell es que se dedicaba 6 meses del año a dar vueltas por todo el mundo, ¿no? Es decir, continuamente viajaba. Así que bueno, gracias Fucho por haber acercado por lo menos esta panorámica breve de Erskine Caldwell aquí cuando estuvo por acá. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Seguimos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a recibir ahora, escuchamos la voz de Fucho, la verdad entrañable. Simplemente decir que estuve con su familia, con Rodolfo, con Chispa sobre todo, con toda la gente de los Musiteri, que son muchos, una gran familia, y les mando un apretado abrazo a todos y a todos los amigos y a toda la gente que yo sé, sobre todo de Montevideo y del interior, que lo quiso muchísimo a Fucho. Un abrazo, y ahora vamos a darle la bienvenida a un amigo aquí, Gonzalo Paredes. ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Gonzalo Paredes es escritor, él orienta, licenciado en psicología, es orientador de talleres,
el taller tuyo se llama El Puente. Sí. Pero tenés varios talleres, tenés grupales y tenés individuales, ¿cómo es eso? Sí, yo le pongo ese nombre como un nombre sombrilla para abarcar todo, pero en general sí, hay varias modalidades. Tengo grupos y tengo individuales, ¿no? Eso depende un poco de la necesidad de la gente, de lo que esté buscando en cada momento, y de lo que yo pueda ofrecer. Pero sí, están esas dos modalidades. Cuando viniste porque viniste hace unos años, me acuerdo que en febrero viniste, no sé si una vez estuviste con Gabriela Oneto o otra vez no, otra vez estuviste solo. Creo que estaba así, ella también. Y en aquel entonces yo no sé si vos ya coordinabas talleres grupales con Felipe Polero. No, en aquel momento no. La experiencia con Felipe este año va a ser el tercer año justamente en que trabajamos con él. Un poco cuál es el rol de Felipe en los talleres. El acuerdo que tenemos con él es que él es como un colaborador del taller, está como a disposición del taller. Es decir, él no está en un rol de coordinador, de estar digamos día a día con los grupos o con los individuos que concurren, sino que cada tanto tiempo, cada unos 2-3 meses, seleccionamos algunos materiales que se hayan producido, y yo se los acerco a él los lee tranquilo en su casa, los evalúa, y después sí viene al taller, y ahí de algún modo le hace su lectura crítica. Su devolución, que dirían los psicólogos. Ahí está, a la gente. Y ha sido una experiencia bien interesante, ¿no? Porque le da yo diría una cierta cosa de exigencia, ¿no? De cierto acostumbramiento de la gente a justamente una lectura crítica, ¿no? Más allá de que Felipe es un tipo, vos lo conocés, muy amable, pero sí, aparte muy simpático, muy agradable, pero también es un tipo riguroso, ¿no? Y que no, su opinión la dice. Sí, digamos, desde el punto de vista, digamos, de literario, es alguien que es muy serio, sí, ¿no? sí, es muy serio, sí, o sea, no estamos hablando de alguien que sea contemplativo, o digamos... Ahí está. Entonces, es como un poco como si desde afuera, si bien él integra el taller desde ese lugar, pero aporta como una visión, va y viene, ¿no? Y aporta esa visión, y nosotros antes y después de eso seguimos trabajando con tranquilidad con los grupos, simplemente más bien dedicados a producir, que es de lo que se trata estos talleres, son de motivación a la escritura, y el objetivo es que la gente escriba, y el que quiera que dé el salto y se transforme en escritor, si quiere, si puede. Hay algunos, yo diría a esta altura, hace ya años que está en marcha el taller, desde el 98, hay unos cuantos ya que han publicado, sea libros, sea ganado algún concurso de cuentos, sea en revistas, en antologías, y también recibo gente muy nueva que viene como muy ingenuamente a querer soltarse, a ver qué puede hacer. Y voy armando los grupos un poco de acuerdo a las expectativas que tiene cada uno y el recorrido que viene haciendo cada uno. Y Felipe, aporta esa mirada. Aparte yo supongo que el hecho de que Felipe no esté siempre en los talleres también le deja como una pata afuera, digamos, ¿no? O sea que no es alguien compañero, claro, de ruta, digamos, fue un poco lo que pensamos con Felipe, que ese podía ser un buen modelo, ¿no? Alguien que viniera con cariño, pero solo desde lo literario, ¿no? El taller es un taller literario, obviamente, uno dirá, ¿por qué desde afuera? No, pero lo literario es el objetivo todo el tiempo, pero en un grupo, se genera afecto, se genera una cosa, una bonomía. Felipe viene y hace un poco de monje negro, ¿no? Claro.
Pero ha sido obviamente interesante. eso obviamente, Gonzalo, también lo manejarás vos, en el sentido de que para alguien que se larga a escribir y que se expone, porque escribir es exponerse, y es exponerse a la crítica, exponerse a los demás, en general también la voz, cuando se genera en grupo, también se hace una voz grupal, una voz que es anónima y grupal, que a veces puede ser represiva, digamos, también, ¿no? Puede, digamos, aprovechar las partes más débiles de uno cuando se expone ahí, como que es un equilibrio difícil, ¿no? Sí, ahí es donde yo aprovecho mi formación y mi experiencia como psicólogo, ¿no? Porque realmente trato de que en los grupos, por un lado, se genere un clima que permisivo, en el sentido de la gente, esto que vos señalás, la gente se anime a exponerse, a escribir. Que se anime, que sienta que bueno, que no va a ser criticado destructivamente, ¿no? Sino bueno, desde el aporte. Por un lado, cuido ese aspecto, pero desde luego llega un punto, y sobre todo si la persona tiene alguna aspiración de ser escritor, de publicar, que bueno, el contrastar con una mirada crítica un poco más severa es importante. Claro. ¿No? Sí, sin duda. Hay que bancársela. Sí, sin duda. No, pero en realidad una crítica no es el hecho que sea dura. En el caso de Felipe, digo, yo me ha hecho crítica, le he presentado cosas, y a veces la crítica acertera, digamos, la crítica que es precisa, la que no es global, la que no es difusa, la que no es no me gusta o más o menos, sino la crítica precisa, esa ayuda, por un lado, a desarrollarse, e incluso ayuda a liberarse, diciendo, si es certera, claro, vos decís, esto yo lo puedo arreglar. Es como que da una clave, orienta, ¿no? Claro. Orienta, sí, porque no tiene esta cosa, decide que uno no sabe bien por qué el otro dice no me convence, claro, ahí está. Felipe es muy, es preciso, es un tipo que estudia los textos realmente, por eso te digo, él los lee en su casa, a su ritmo, con su tiempo. Y entonces la devolución está muy digerida. Y Gonzalo, cuando estamos hablando es una vez por semana, estamos hablando de grupos de más o menos de ¿cuántos? Y yo trato de que sean grupos más bien pequeños. Por ejemplo, me parece que lo ideal son 7 integrantes. Pero, por ejemplo, si es más, si son 10 o 12... máximo 10. ¿no? Yo creo que más de 10... Son chicos. Máximo 10, me parece hasta mucho, 10. Sí. Yo creo que lo ideal es ronda entre 5 y 7, ¿no? Creo que eso es operativo, eso funciona. Más allá de que, bueno, a veces tengo talleres individuales que en realidad son de 3 individuos, ¿no? Por ejemplo, que han pedido para venir, qué sé yo, quincenalmente, gente que ya ha hecho un cierto proceso dentro del taller y con su escritura, y bueno, nos gustaría ir chequeando lo que vamos escribiendo, y en ese caso ya es otra dinámica, porque yo no pongo ninguna consigna, no doy ningún tipo de disparador, simplemente escriben y bueno, vamos leyendo y opinando. Así como lo vas acompañando. En los otros, en los de motivación, a la escritura creativa, ahí sí pones consignas. Ahí sí. Voy regulando y viendo qué necesita el grupo, pero sí, como punto de partida sí pongo consignas muy abiertas, para que la gente, bueno, empiece a explorar un poco su mundo, ¿no? ¿Qué tiene para decir? Que creo que es algo que no siempre está muy claro qué tenemos para decir, ¿no? Hay que explorarlo un poco. Y en esas consignas, yo esto creo que ya te lo he preguntado, pero obviamente no me acuerdo lo que contestaste hace muchos años. Hace tiempo. ¿Tiene alguna relación o alguna afinidad con las consignas del taller del Hebrero que vos participaste durante mucho tiempo? Ahí está. Porque ahí hubo aquel taller del Hebrero, también era taller de motivación creativa, creo que se llamaba. Yo, por supuesto, tomé varias cosas del taller del Hebrero, ¿cómo no? Hay algunas de las consignas de él que, porque me parecen probadamente eficaces, porque lo he visto en la gente, los resultados, las sigo aplicando.
Y después, con los años, he desarrollado algunas de mi cosecha. Pero sí, digo, creo que en espíritu se puede parecer a lo que en el sentido de que el Lebrero planteaba no tanto escribir correctamente o escribir mejor la mejor literatura, sino motivar a la creación, hacer que se crea. Sí. Yo intento eso, que la gente busque su mundo, qué tiene para decir y qué estilo tiene o estilos tiene para decir. Lo que indague eso, que se largue con libertad, la mayor libertad posible, y nos vamos orientando con eso. Después llega la etapa, sí, en que uno, verá cómo perfeccionar eso. No, pero en un primer momento... Ese descubrimiento del mundo interior a veces también provoca colisiones y provoca rechazos, ¿no? Y repulsión. O sea, hay gente que se sorprende de lo que tiene para decir y no le gusta absolutamente nada, y pensaba que, hay sustos. Sí, hay sustos. La gente, bueno, yo también trato en lo que puedo de aportar a eso. A veces no es fácil, ¿no? Claro, si alguien se asusta mucho, yo soy psicólogo, pero no soy su terapeuta, ¿no? En ese lugar no estoy como terapeuta. Claro. Pero bueno, he visto que la gente más o menos lo supera, ¿no? Sí, es un momento de impresión. Sí, que puede ser... que muchas veces se manifiesta como, ¿qué va a decir la gente si lee esto? Claro, qué asquerosidad esto que me salió. Ahí está. O sea, en el sentido de repulsivo o de muy violento, de cosas que no son políticamente correctas. Entonces, toda la gama, ¿qué va a pensar mi madre si lo lee, por ejemplo? Toda la gama de lo socialmente rechazable. Yo te digo que, más allá que lo plantea el Lebrero, años después yo leí una entrevista a Lori Moore, la escritora norteamericana que da talleres de redacción creativa, de creación literaria en universidades de Estados Unidos, y ella siempre comenzaba sus cursos, o las primeras consignas eran: escriban algo que saben o que digamos que estén seguros que los padres de ustedes jamás lo van a leer. Entonces, solamente pensar que vas a escribir algo que tus padres jamás van a leer ya te abre otra puerta. Entonces, un poco en ese sentido estamos diciendo. Una cosa es lo que se espera de uno y otra cosa es lo que uno puede dar. Gonzalo Paredes, si te parece, después de la pausa seguimos conversando sobre lo que es un taller literario, Taller El Puente, y bueno, hablamos también de literatura en general. ¿Cómo no? Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos acá en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el escritor Gonzalo Paredes, obviamente de los talleres, el taller El Puente, taller vivencial literario se llama. ¿Por qué le pusiste vivencial? Bueno, es una buena pregunta esa, ¿no? En realidad es un nombre que le quedó, yo se lo puse así desde el principio, intentando como justamente remarcar este aspecto de que, bueno, te vas a meter con la vivencia, ¿no? Para lograr la creación. En verdad se podría discutir mucho de ese nombre, ¿no? Y yo tengo ganas de sacárselo hace tiempo, porque en realidad todo es vivencial, cualquier aprendizaje es vivencial, digo, es como redundante en realidad. Son como, a veces son como palabras que vienen de otros códigos, de otros sectores que, digamos, que supongo que bueno, se me de ciencias sociales acá o de la psicología. Se me pegoteó de la psicología seguramente, además en su origen mi primer grupo fueron todos psicólogos. Y claro, era el público que tenía más a mano. El público objetivo. Sí, Gonzalo, y vos me acordaba ahora, participaste y fuiste seleccionado entre los 100 del 2011, estamos haciendo acuerdo. Me parece que fue el 2011, sí. Pero te vine a colación, digo, primero porque participaste y bueno, saliste entre los 100, pero aparte porque el texto aquel tenía algo que ver con, había una alusión a Lebrero. O bueno, yo interpreté. Eso es una interpretación tuya. Una proyección mía. No, es una interpretación ajustada. Digo, si bien el texto no menciona, no revela de ningún modo. ¿Te acordás un poco cómo era, más aproximadamente? Ay, me
mataste. No te acordás, ¿no? Era muy breve, todos lo son, pero este era particularmente breve. Sí, Creo que era algo así como: fue la persona más intratable que conocí en mi vida, y sin embargo todavía leo sus novelas, algo así. Todavía lo leo, sí, algo así era. Yo me hice la película que era obviamente, que era intratable y que todavía lo leías. Bueno, digamos que puede estar inspirado, si bien no. Eso es la otra dimensión de la literatura, ¿no? Digo, volcás lo que sentís más allá de las fuentes concretas que la hayan originado. Esto tiene que ver, obviamente, ¿te interesa el microrrelato? ¿Te interesa o fue simplemente un desafío? Mira, te confieso que probé hacerlo porque varios talleristas salieron entre los 100. Acá dice: fue la persona más intratable que conocí en mi vida y sin embargo todavía leo sus novelas. Mejor homenaje no se me ocurre. Ahí está. Me pareció que faltaba algo. Ahí está. En realidad, talleristas míos se presentaron y en más de una ocasión quedaron entre los 100 entre los 10. ¿Y te acordás de algún nombre? Y sí, hay algunos. María Solá fue una. María Solá, mirá, ese es uno de los cuentos. Yo siempre digo que es uno de los minicuentos que más me impresionó en estos 6 años y en estos 600 minicuentos que se han metido. Mirá. Sí, porque me pareció, y con Tomás de Matos, una vez hablando, él también me decía algo similar, de que le parece que ella había generado un minicuento que tenía una profundidad que podía dar para poner, comentarlo con varias bibliotecas. Uno puede imaginar varias bibliotecas comentando el minicuento de María Solá, que decía más o menos así, yo lo repito siempre, decía algo así como: las cosas son como son, dijo Judas mirando levemente hacia arriba, ¿no? Algo así. Ahí está. Sí, María es una minimalista notable. Espero que pronto publique algún libro, tiene material en abundancia. María es una de las que estuvo entre los 10. Después no lo generó en el taller, pero pasó por mi taller Fernando Mieres. Fernando Mieres, bueno, es alguien que es un habitué. Sí. Que es alguien que participa con cerca de 900 minicuentos, es una máquina de hacer minicuentos, y aparte durante todas las ediciones, salvo esta última, fue siempre seleccionado, incluso un año entre los 100 mejores eligieron 23 de él, o sea que fue una masacre, lo cual provocó muchas críticas, muchas quejas de muchos concursantes, ¿no? De por qué tanto de Fernando Mier. Gonzalo, también sos escritor, editaste Un puente largo y antiguo, publicado en aquel momento en los Flexesterpines. Sí. En aquella empresa que generó Mario o alrededor de Mario. Sí, la dirigió él, la colección. Sí, salió por Causa Editorial en aquel momento. Causa Editorial, y ahora sacarías otro libro. Tengo un libro hace tiempo, que este año se publicará. Se llama Smith, es un libro de cuentos, 5 cuentos largos, todos interrelacionados con el mismo tipo más o menos de clima, pero además con los mismos personajes. ¿De clima negro, así, policial, no? ¿Thriller, no? Digo yo porque me sugirió el título, nada más. Está bien, porque en realidad es paródicamente, ¿no? Es una parodia de thriller. Sí. Gira en torno de un personaje muy particular que es Smith, que aparece en todos los cuentos excepto en uno. Y bueno, gira en torno a la personalidad de él y algunas cosas que pasan. Yo me divertí muchísimo escribiéndolo y espero que la gente lo disfrute también, porque yo me reí muchísimo, sobre todo. Bueno, eso está bueno. Me pasaba las noches, de noche tenía que dejar de escribir, levantarme de la computadora porque me reía solo. A la gente que se lo he mostrado le ha entusiasmado, y bueno, ahora lo tiene Irrupciones. Que es la continuación de Causa, ¿no? Bueno, está Gabriel Sosa, esa sería la posible continuidad.
saldrían Erupciones, por lo que me dijo Gabriel, mediados de este año, cosas así. Y en todas estas publicaciones que se ha ido editando ahora del Lebrero últimamente, ¿viste? Se ha ido de alguna forma reflotando toda su obra, ¿qué te ha causado vos como lector ahora, ¿no? Como lector, más allá, digamos, de las relaciones, todo, es decir, porque hay una distancia, después los textos se releen, otros se descubren. Por ejemplo, leí ahora una crítica de Carlos María Domínguez sobre desplazamiento, fauna y desplazamiento. Hubo gente que en su primer momento no lo había leído, pues se agotó. Y bueno, que es un texto muy especial, por ejemplo, pues yo lo veo y bueno, lo planteo también que es muy diferente a todo lo que hizo Lebrero. Yo tenía incluso antes de conocerlo personalmente a Mario, tenía un conocimiento bastante acabado de lo que había escrito. Sí, había... Porque digo que en general no ocurría así, a mí no me ocurría así, digamos, uno iba descubriendo yo recuerdo que no era para nada conocido Mario en aquel momento. Te estoy hablando, qué sé yo, principio de los 80. Yo empecé a buscar material, y más o menos iba encontrando algunas cosas. Ahora te digo, no lo he releído. No lo releíste, o sea, porque yo te iba a decir, vos sí tenés distancia después del 80 hasta ahora. No lo he releído, te soy sincero. En algún momento lo haré, pero no lo he releído. O sea que quizás hace años que no leo. Está correcto. No, yo te lo preguntaba porque digo, o sea, lo que se ha reeditado yo ya lo tengo, ya lo había leído. No, bueno, estaba la banda del Cien Pies, por ejemplo, que... Pero yo ya lo tenía, yo ya lo había leído porque Lebrero me regaló su IBM, una especie de eslabón perdido entre la máquina de escribir eléctrica y la computadora que él tenía, y la tengo todavía, y en la memoria de la máquina está la banda del Cien Pies. O sea que la había leído antes de publicarse. Claro, y que tiene que ver un poco con Nick Carter de alguna forma, esa onda. Sí, es una onda por el estilo. Paródica. A mí me encantó Nick Carter, la banda de Cien Pies no me gustó tanto, digo, o sea, para mí yo prefiero Nick Carter a otro nivel, digamos, tiene un nivel más. Y eso lo que me pasa a mí, por lo menos yo releo algunas cosas y bueno, obviamente las revalorizás, no te impresionan tanto o no te impresionan de la misma forma. Otras decís, la pucha, impresionante como sigue manteniéndose. Digo, son distintas. A mí no me llegó el momento de volver a él todavía, la verdad. Desplazamientos vos la había leído, entonces Fauna y Desplazamiento. Fauna me gusta mucho. En su momento, cuando leí, me gustó mucho. Claro, Fauna también es media detective. Es una novela con un enigma. Desplazamiento a mí me generaba complicaciones, pero me atrapaba mucho como lector, y ahora la volví a leer de nuevo y me pasó exactamente lo mismo. O sea, me pareció que abre dimensiones sorprendentes, y también hay partes que son como sin mucha atención o sin mucha fuerza, ¿no? Pero el conjunto de Desplazamiento me parece sorprendente. Para la literatura uruguaya, sobre todo, lo que estamos hablando acá, es bueno, quizás latinoamericana, ¿no? O sea, destaca de una forma sorprendente. Así, y no lo lees por razones afectivas o porque no se dio simplemente. No sé qué responderte, o sea, no tengo una razón racional de decir no lo leo porque tal y simplemente no me ha dado ganas de releerlo. Digo, me sigue gustando mucho y supongo que si lo releyera me va a seguir gustando. Aprendí mucho de él, sobre todo como lector. Absorbí mucho de él, pero bueno, me llegará el momento, supongo. Claro. Y digamos, entonces, sacando a Lebrero, no lo lees en estos años, de lo que has leído últimamente, no sé, este verano, digo, yo he leído algunas cosas que me súper sorprendieron, me parecieron, tuve suerte, digamos, este verano, en este enero, tuve una suerte sorprendente. Sí, bueno, hay cosas interesantes, sí. Bueno, Felipe, por supuesto, ¿no? A Felipe lo sigo bastante. Descubrí que no lo había leído a Damián González Bertolino. Pero mira que no te pregunto solo de Uruguay, te digo de lo que... Sí, no, te estoy mencionándote Uruguay. Me gustó. Springer, increíble Springer. Sí, me gustó. Y después, ahora que estuve de vacaciones, leí un montón. No es un descubrimiento porque ya había leído cosas, pero me impresionó mucho una novela de Philip K. Dick
¿Cuál, che? Ubik. Ah, yo no la leí, Ubik. Es muy Dicen, buena. dicen que es la mejor de él, ¿no? Dicen que es la... Por lo que leí, dicen eso, sí. A mí realmente me atrapó. Realmente me atrapó. Además, leí en internet que están preparando una versión cinematográfica. Sí, bueno, yo me la debo. Hace unos años lo que hacía cada verano era, me leía algo de Philip K. Dick. Este verano no leí nada en este enero. Sí. Pero es alguien que es irregular, pero tiene una fuerza brutal. Sí, por eso yo había leído algunas otras cosas que bueno, decía, bueno, más, está bien, pero no me mató. Pero esto me atrapó. La conseguís fácil en Piriápolis y en Atlante. ¿Viste? Esas librerías que te hacen unos... por 250, hacer un poco de publicidad. Sí. Yo compré en la Floresta también por 100 pesos o 3 por 250, una cosa, unos precios alucinantes, ¿no? Ah, ¿la conseguiste ahí? No, yo no. Mira, si lo hubiera visto, lo hubiera comprado. Por ahí anda. Muy bien, Gonzalo, se nos terminó el tiempo, bueno. Se nos pasó bastante el tiempo, nos pasamos del final de La Máquina de Pensar. Te agradezco que haya hecho el planteo. Taller Literario El Puente. Aquellos que quieran comunicarse con Gonzalo Paredes, bueno, pueden llamar al teléfono 2-902-3379 o pueden escribir un correo electrónico a pargonzalo@gmail.com. Par por Paredes. Sí. pargonzalo@gmail.com, o hay un blog del taller, elpuentetaller.blogspot.com. Ahí también se pueden dirigir, ¿no? Si vos pones en... Sí, además ahí están los datos por si no los recuerdo. Está, perfecto. Y si no, pueden escribirnos aquí a La Máquina de Pensar, nosotros se los mandamos. Pueden mandar un correo a lamaquinadepensar@dine.com.uy. Eso es, ahora es fácil comunicarse. Gracias por estar acá, Gonzalo. Bueno, gracias a ti. Amigos, continuamos mañana en Radio Uruguay en La Máquina de Pensar.